A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos de la mentira. Roger Sandival había construido su vida sobre 3 pilares: su imperio de la construcción, su familia y su fe inquebrantable en que la lealtad era sagrada. A sus 42 años, imponía respeto entre los equipos más rudos de Phoenix, Arizona, no solo por miedo, sino por el principio férreo de que nunca olvidaba un favor y nunca perdonaba una traición. La Sandival Construction Company había surgido de la nada cuando Roger heredó una empresa en bancarrota de su padre hacía 15 años. Mientras otros contratistas tomaban atajos, Roger construía estructuras que perdurarían por generaciones. Su reputación era impecable. Su palabra era ley. Y su matrimonio con Britney había sido la joya de la corona de su mundo cuidadosamente construido. Brittany Garrison había sido la técnica quirúrgica que le llamó la atención en el hospital St. Joseph's después de que un accidente laboral le dejara 17 puntos y una cicatriz que aún recorría su antebrazo izquierdo. Ella tenía 24 años y él 30, era rubia y brillante, con una risa que podía desarmar al trabajador de la construcción más rudo. Su hermano, Winston, 5 años mayor que ella, ya se estaba consolidando como uno de los alergólogos más cotizados de Phoenix. «Es demasiado buena para ti, Sandival», había bromeado Winston en su boda, pero había un filo bajo su sonrisa que Roger había descartado como protección fraternal. Ahora, 8 años y un hijo después, los instintos de Roger le gritaban que algo andaba mal. Había comenzado hacía 3 meses con pequeñas cosas: el teléfono de Britney boca abajo durante la cena, conversaciones en voz baja que cesaban cuando él entraba en las habitaciones y emergencias nocturnas en el hospital que parecían ocurrir con una frecuencia cada vez mayor. Tommy, su hijo de 8 años, se había vuelto retraído. El niño, que antes parloteaba sin cesar sobre béisbol y videojuegos, ahora pasaba horas mirando por la ventana de su dormitorio, sobresaltándose cada vez que Roger entraba en la habitación. Cuando le preguntaba qué pasaba, Tommy solo negaba con la cabeza y murmuraba sobre guardar secretos. El punto de quiebre llegó un martes por la noche de octubre. Roger había regresado temprano de una obra cuando escuchó voces desde el dormitorio principal, su dormitorio. Reconoció la voz de Britney. Pero la voz del hombre era desconocida, más joven. Subiendo las escaleras en silencio, una habilidad aprendida tras años de inspeccionar obras en busca de violaciones de seguridad, Roger se posicionó donde podía ver a través de la rendija de la puerta. Su mundo se derrumbó en ese instante. Britney estaba con Jordan Hughes, el administrador del hospital de 28 años que había conocido en varias de las cenas de Winston. No solo estaban hablando, estaban planeando. Planeando cómo manejar la situación con Tommy, cómo mantener a Roger en la oscuridad, y lo más escalofriante, como Tommy había visto demasiado y necesitaba ser controlado. «El niño se está convirtiendo en un problema», decía Jordan, sus manos recorriendo el cuerpo de Britney con una familiaridad que hizo que la visión de Roger se tiñera de rojo. «Casi le cuenta a tu marido lo nuestro 2 veces esta semana». «Tommy sabe que no debe contradecirme», respondió Britney, con una voz fría que Roger nunca antes había oído. «Le he dejado claro lo que les pasa a los niños que no pueden mantener la boca cerrada». Las manos de Roger se cerraron en puños. La mujer que había amado, protegido y con la que había construido una vida no solo lo estaba engañando, sino que estaba amenazando a su hijo. En ese momento, algo fundamental cambió en el ADN de Roger Sandival. El hombre que creía en las segundas oportunidades murió, reemplazado por algo más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Pero Roger era estratégico. Había construido un imperio pensando 10 movimientos por adelantado, y esto no sería diferente. Se retiró a su camioneta y condujo durante 2 horas, dándoles tiempo para terminar sus asuntos antes de regresar a casa con comida para llevar, interpretando el papel del marido ajeno a todo. «¿Qué tal tu día, cariño?», le preguntó a Britney mientras salía de su dormitorio, con el pelo aún húmedo de la ducha. «Oh, ya sabes, el drama típico del hospital», mintió ella con suavidad, besándole la mejilla con labios que acababan de estar sobre otro hombre. «Estoy agotada».
Esa noche, mientras Britney dormía a su lado, Roger miró al techo y comenzó a planificar. No solo una venganza, una revolución. Para cuando terminara, todos los que lo habían traicionado entenderían el verdadero significado de la palabra consecuencia. Capítulo 2. La red se cierra. Durante las siguientes 6 semanas, Roger se convirtió en un hombre poseído. Pero su obsesión era metódica, calculada. Durante el día, dirigía su empresa de construcción con la misma eficiencia de hierro que lo había hecho rico. Por la noche, se convertía en algo completamente diferente, un cazador. Recopilando información sobre su presa. La primera fase fue aprender todo sobre Jordan Hughes. El hombre era ambicioso, encantador y completamente narcisista. Se había graduado en la Universidad Estatal de Arizona con un título en negocios y había ascendido en la administración del hospital con una combinación de competencia y manipulación. Conducía un BMW de leasing, vivía en un loft de moda en el centro y tenía un historial de aventuras con mujeres casadas. Lo más importante, Jordan Hughes era un cobarde. Roger lo descubrió a través de una cuidadosa observación y algunas conversaciones bien situadas. Jordan nunca había estado en una pelea real, no tenía antecedentes militares ni policiales. Y se derrumbaba bajo presión. Era el tipo de hombre que podía seducir a la esposa de otro hombre pero que se desmoronaría en el momento en que enfrentara consecuencias reales. Britney resultó ser más compleja. La mujer con la que Roger creía haberse casado era aparentemente una fachada. A través del investigador privado Marshall Patton, un expolicía que le debía varios favores a Roger, se enteró de que Britney había sido despedida de 2 puestos hospitalarios anteriores por relaciones inapropiadas con colegas. Había sido hábil para cubrir sus huellas, usando las conexiones de su hermano para encontrar nuevos puestos cada vez. Tu esposa es lo que llamamos una infiel en serie, explicó Marshall durante una reunión nocturna en una obra. El patrón es siempre el mismo. Se fija en hombres con recursos o conexiones. Los usa hasta que ha extraído el máximo beneficio y luego sigue adelante. Se suponía que tú eras su premio final, Sandoval, el empresario de éxito con el que podría sentar la cabeza. Entonces, ¿por qué el romance con Hughes?, preguntó Roger, aunque ya sospechaba la respuesta. Hughes es su estrategia de salida, sueldo de administrador de hospital, conexiones en el campo médico. Y es lo suficientemente joven como para darle otros 15 años de oportunidades. Supongo que planea divorciarse de ti y quedarse con la mitad de tus activos. Y luego casarse con Hughes en menos de un año. Esa revelación lo explicaba todo, las preguntas recientes sobre el negocio. Su repentino interés en sus documentos financieros y las reuniones con abogados de divorcio que ella creía que él desconocía. Pero el descubrimiento más devastador vino a través del propio Tommy. Roger siempre había sido cercano a su hijo y, a lo largo de varias conversaciones cuidadosamente casuales, reconstruyó la verdad. Tommy había presenciado más que una aventura. Había visto a Jordan Hughes golpear a Britney durante una discusión. Cuando Tommy intentó contárselo a su padre, Britney lo agarró con la fuerza suficiente para dejarle moretones y le dijo: los papás se enfadan mucho cuando los niños dicen mentiras, y los papás enfadados a veces ya no vuelven a casa. El niño vivía aterrorizado, creyendo que decir la verdad destruiría a su familia. Esa noche, Roger abrazó a Tommy mientras finalmente se derrumbaba y se lo contaba todo. El niño sollozó contra el pecho de su padre, disculpándose por guardar secretos. Aterrorizado de que Roger desapareciera como Britney había amenazado. Escúchame, hijo, dijo Roger, con la voz firme a pesar de la rabia que ardía en su pecho. No hiciste nada malo. Nada. Y papá no se va a ir a ninguna parte. Pero vamos a jugar a un juego, ¿de acuerdo? Un juego en el que fingimos que todo es normal hasta que yo diga que es seguro dejar de fingir. Tommy asintió, confiando plenamente en su padre. Esa confianza sería el arma que Roger usaría para destruirlos a todos. El plan que surgió fue elegante en su simplicidad y devastador en su ejecución. Roger usaría sus propios engaños contra ellos, convirtiendo su red de mentiras en una trampa tan perfecta que no se darían cuenta de que estaban atrapados hasta que fuera demasiado tarde. La fase 1 requeriría la cooperación del Dr. Winston Garrison. Roger siempre se había preguntado por su cuñado.
Winston era exitoso, respetado y nunca se había casado a pesar de ser guapo y rico. Vivía solo en una casa demasiado grande para una persona y siempre había sido extrañamente protector con Britney de una manera que incomodaba a Roger. Le llevó 3 semanas de observación cuidadosa entender por qué. Winston Garrison no estaba protegiendo a su hermana. La estaba controlando. El hombre que se presentaba como un hermano cariñoso en realidad estaba manipulando la vida de Britney para sus propios fines. Cada trabajo que ella había conseguido había sido a través de sus conexiones. Cada vez que la habían despedido, Winston había arreglado las cosas. No la estaba ayudando. La estaba manteniendo dependiente. La pregunta era, ¿por qué? La respuesta llegó por un golpe de suerte. Roger estaba cenando en casa de Winston cuando sonó el teléfono del doctor. Winston salió para atender la llamada, dejando su tableta abierta en la encimera. Lo que Roger vio en esos pocos segundos lo cambió todo. Winston Garrison estaba obsesionado con su hermana. No era protector, estaba obsesionado. La tableta contenía cientos de fotos de Britney, algunas tomadas sin su conocimiento. Había notas detalladas sobre sus rutinas diarias, sus relaciones y sus patrones de comportamiento. Lo más inquietante eran las grabaciones, horas de conversaciones telefónicas entre Winston y Britney, donde él la interrogaba sobre su matrimonio, sus sentimientos por Roger y sus planes de futuro. Winston Garrison era un depredador, y Britney era su presa preferida. Había estado saboteando sus relaciones durante años, manteniéndola emocionalmente inestable y dependiente de él. La aventura con Jordan Hughes no era solo una rebelión contra su matrimonio, era un escape del control de su hermano. Pero el escape requeriría la destrucción de Roger. Esa noche, Roger finalizó su plan. Les daría a todos exactamente lo que querían, al hacerlo, los destruiría por completo. Capítulo 3. La actuación. El plan comenzó con una prueba de alergia. Tommy ha estado teniendo algunas reacciones a cosas de la casa, mencionó Roger casualmente a Britney durante el desayuno. Quizás deberíamos hacer que Winston lo revise, ya sabes, solo para estar seguros. Los ojos de Britney se iluminaron con lo que ella pensó que era una oportunidad. Es una gran idea. Llamaré a Winston hoy mismo. Lo que ella no sabía era que Roger ya había llamado a Winston la noche anterior. Necesito un favor, había dicho Roger, su voz con el tono justo de desesperación. Creo que Britney podría estar engañándome. Necesito pruebas. La pausa de Winston había sido reveladora. Esa es una acusación seria, Roger. Lo sé, pero si me equivoco, pareceré un tonto paranoico. Si tengo razón, Roger dejó la frase en el aire. Eres la única persona en la que confío para que me ayude a resolver esto. Conoces a tu hermana mejor que nadie. El anzuelo estaba echado. Winston aceptó ayudar, creyendo que estaba manipulando a Roger para que descubriera la aventura de Britney y así poder entrar en escena para consolar a su hermana durante el inevitable divorcio. La prueba de alergia se programó para el jueves siguiente en la clínica privada de Winston. Roger se aseguró de invitar a Jordan Hughes. Britney mencionó que has estado ayudando con algunos asuntos administrativos en la clínica de Winston, dijo Roger durante un encuentro casual en el hospital. Como Tommy está un poco nervioso por la prueba, tal vez podrías pasar por allí. Eres bueno con los niños. Jordan, creyendo que Roger era completamente ajeno a la aventura, aceptó de inmediato. La oportunidad de estar cerca de Britney mientras mantenía su tapadera era irresistible. El jueves llegó con todos los actores clave en posición. Roger había pasado la noche anterior preparando a Tommy para lo que sucedería. Recuerda, hijo, todo esto es un juego. Como en las películas. El tío Winston te va a dar una medicina que te dará sueño. Y luego vamos a fingir que ha pasado algo aterrador. Pero no es real, ¿de acuerdo? Estaré ahí contigo todo el tiempo. Tommy, confiando plenamente en su padre, asintió solemnemente. En la clínica comenzó la actuación. Winston administró lo que dijo a todos que era un suero para la prueba de alergia, pero que en realidad era un sedante suave que haría que Tommy pareciera inconsciente sin ningún peligro real.
Roger había verificado la seguridad del fármaco a través de sus propios contactos médicos. Mientras los ojos de Tommy se cerraban lentamente, Winston comenzó su acto. Algo va mal, anunció, su voz elevándose con pánico fingido. Está entrando en shock anafiláctico. Lo que siguió fue una emergencia médica cuidadosamente coreografiada. Winston gritaba órdenes. Las enfermeras corrían con equipos. Y Jordan Hughes apartó a Britney de la mesa de exploración donde Roger sostenía a su hijo moribundo. No podemos detenerlo, declaró Winston después de varios minutos de falsos intentos de reanimación. Su pequeño cuerpo se rindió. Lo siento, Roger. Se ha ido. La actuación de Roger fue impecable. Se derrumbó sobre el cuerpo inmóvil de Tommy, sus sollozos resonando por toda la clínica mientras Winston y las enfermeras se retiraban respetuosamente. Britney lloraba histéricamente. Pero Roger notó con qué rapidez se volvió hacia Jordan en busca de consuelo. Fue entonces cuando Winston cometió su error fatal. Creyendo que Roger estaba consumido por el dolor, Winston se inclinó hacia Britney y susurró, se tragó la historia de la inducción. Ahora no podrá contarle a su padre lo que vio esa noche en el dormitorio. Pero Roger escuchó cada palabra. En ese momento, la última pieza del rompecabezas encajó. No se trataba solo de encubrir una aventura. Se trataba de silenciar a Tommy permanentemente. Winston no solo había ayudado a fingir la muerte de su sobrino, planeaba hacerla real. La prueba de alergia se suponía que era una ejecución real, disfrazada de accidente médico. Habían planeado asesinar a su hijo. La sangre de Roger se heló, pero su mente se volvió cristalina. Lo que haría a continuación no sería una guerra. Sería un exterminio. Aún sosteniendo el cuerpo sin vida de Tommy, Roger susurró, duerme un poco más, hijo. Papá tiene trabajo que hacer. El acto del padre afligido continuaría exactamente el tiempo que tardara en posicionar a cada uno de ellos para su destrucción. Pensaron que habían ganado. Eliminado la amenaza que Tommy representaba y preparado a Roger para la devastación psicológica. No tenían idea de que acababan de firmar sus propias sentencias de muerte. Capítulo 4. El viudo afligido. El funeral fue una obra maestra del engaño. Roger interpretó el papel del padre devastado a la perfección. Aceptando condolencias de cientos de personas que no tenían idea de que estaban asistiendo a una producción escenificada. Tommy. A salvo y escondido en la remota cabaña de montaña de Roger con su capataz de confianza, Melvin Summers. Veía dibujos animados mientras su padre se preparaba para desmantelar 3 vidas con precisión quirúrgica. La actuación de Britney en el funeral fue igualmente convincente. Aunque Roger notó con qué frecuencia buscaba consuelo en Jordan Hughes. Tuvieron cuidado de mantener las apariencias. Pero su lenguaje corporal contaba una historia diferente para cualquiera que supiera qué buscar. Siento mucho tu pérdida, dijo Jordan, estrechando la mano de Roger con lo que parecía ser una simpatía genuina. Tommy era un niño especial. Gracias, respondió Roger, su voz hueca por un dolor fingido. Significa mucho que estés aquí. Winston pronunció un panegírico que habría sido conmovedor si Roger no hubiera sabido la verdad. El buen doctor habló del brillante futuro de Tommy. Truncado trágicamente por una rara emergencia médica que nadie podría haber predicho o prevenido. Las mentiras fluían con tal suavidad que Roger casi admiraba su audacia. Después del servicio, los 3 conspiradores cometieron su primer error táctico. Se reunieron en la casa de Winston para lo que pensaban que era un momento privado de celebración. Sin saber que Roger había instalado dispositivos de escucha en toda la propiedad semanas antes. No puedo creer que lo hayamos logrado, se escuchó claramente la voz de Jordan en la grabación. El niño casi nos delata 3 veces este mes. Tommy se estaba convirtiendo en un verdadero problema, coincidió Britney, su voz desprovista de emoción maternal. Winston, te lo debo todo por esto. La familia cuida de la familia, respondió Winston, pero su tono sugería que esperaba un pago más allá de la gratitud. Lo que Roger escuchó a continuación confirmó sus sospechas más oscuras sobre los motivos de Winston. La conversación giró hacia los planes de futuro de Britney. Con Winston haciendo sugerencias cada vez más inapropiadas sobre cómo debería procesar su dolor y encontrar
Consuelo durante este difícil momento. Jordan Hughes estaba demasiado ensimismado para notar las corrientes subterráneas. Pero estaba claro que Winston había eliminado a Tommy no solo para proteger la aventura de Britney, sino para recuperar el control sobre la vida de su hermana. Con Roger psicológicamente destruido y Jordan finalmente descartado, Winston sería el único hombre que quedaría en el mundo de Britney. El plan era tan enfermo como sofisticado. Pero Roger era más enfermo e infinitamente más sofisticado. La fase 2 comenzó de inmediato. Durante las semanas siguientes, Roger se transformó en el perfecto viudo afligido. Parecía vulnerable, roto y completamente dependiente de Britney para su apoyo emocional. Hablaba con frecuencia de lo vacía que se sentía la vida sin Tommy, de cómo no podía imaginar seguir adelante solo. Britney se lo tragó entero, creyendo que había logrado un dominio psicológico total sobre su marido. Mientras tanto, Roger estaba destruyendo sistemáticamente los cimientos de las 3 vidas. Jordan Hughes fue el objetivo más fácil. Toda la carrera del hombre se basaba en la imagen y las redes de contactos. Ambas cosas que podían ser demolidas con la presión adecuada aplicada en los lugares correctos. Roger comenzó haciendo que Marshall Patton filtrara información cuidadosamente elaborada sobre las dudosas relaciones profesionales de Jordan a miembros clave del consejo del hospital. Las historias eran técnicamente ciertas, Jordan había estado involucrado con múltiples colegas casados, pero Roger se aseguró de que se presentaran de la manera más dañina posible. En 2 semanas, Jordan se encontró bajo investigación por el Comité de Ética del hospital. No entiendo qué está pasando, se quejó Jordan a Britney durante una de sus reuniones clandestinas. Alguien ha estado difundiendo rumores sobre mí. Mi trabajo podría estar en peligro. Estas cosas se olvidan, le aseguró Britney, pero Roger pudo oír la duda que se colaba en su voz. Winston requería un enfoque más sofisticado. Como médico respetado, su reputación era más difícil de atacar directamente. En cambio, Roger se centró en las vulnerabilidades psicológicas del hombre. Usando la información recopilada de las grabaciones ocultas, Roger comenzó a denunciar anónimamente la fijación inapropiada de Winston en su hermana a la Junta Médica de Arizona. Los informes fueron cuidadosamente elaborados para sugerir un patrón de violación de límites y conducta no profesional que exigía una investigación. Simultáneamente, Roger contrató a un equipo de investigadores privados para que profundizaran en el pasado de Winston. Lo que encontraron fue una mina de oro de información comprometedora que se remontaba a la Facultad de Medicina, relaciones con pacientes, datos de investigación falsificados e irregularidades financieras que habían sido encubiertas por mentores influyentes. Pero el arma más devastadora en el arsenal de Roger era la propia Britney. Ella siempre había sido la debilidad de Winston, y Roger tenía la intención de usar esa debilidad para destruirlo. Capítulo 5. La telaraña de la viuda Britney Sandoval creía que estaba ganando. Su marido había quedado reducido a una sombra de lo que fue, dependiente de ella para su funcionamiento emocional básico. Los problemas profesionales de Jordan eran desafortunados, pero temporales. Estaba segura de que podría encontrar otro lugar donde aterrizar si fuera necesario. Y Winston, bueno, Winston siempre estaría ahí, listo para limpiar cualquier desastre que ella creara. No tenía idea de que cada movimiento que hacía estaba siendo orquestado por el hombre que creía haber roto. La manipulación de Roger sobre su esposa fue sutil y devastadora. Comenzó expresando gratitud por su fortaleza durante su tiempo de duelo, haciéndola sentir indispensable y poderosa. Luego empezó a pedirle consejos sobre cómo seguir adelante con su vida. Sigo pensando en vender el negocio, mencionó una noche durante la cena, empezar de nuevo en otro lugar. Quizás Arizona tiene demasiados recuerdos. Los ojos de Britney se iluminaron con avaricia. Vender Sandoval Construcción significaría liquidar activos por valor de casi $80 millones. Como su esposa, tendría derecho a la mitad. Eso podría ser saludable, asintió. Su voz cuidadosamente modulada para sonar comprensiva en lugar de codiciosa. A veces, un corte limpio es exactamente lo que alguien necesita. Lo que Britney no sabía era que Roger ya había comenzado a transferir activos a cuentas en el extranjero y a empresas fantasma que ella nunca podría tocar. El negocio que pensaba que se repartirían se estaba convirtiendo cada vez más en un cascarón vacío con enormes deudas ocultas que lo harían inútil en un acuerdo de divorcio.
Mientras tanto, Jordan Hughes estaba descubriendo que sus problemas profesionales no habían hecho más que empezar. La investigación de ética se había ampliado para incluir su papel en varias decisiones financieras cuestionables. En el hospital. Peor aún. Alguien había proporcionado anónimamente al consejo fotografías de él en situaciones comprometedoras con múltiples empleadas casadas. ¿Tienen fotos?, le dijo Jordan a Britney durante una llamada telefónica de pánico que Roger estaba grabando. Alguien me ha estado vigilando durante meses. Mi abogado dice que debo prepararme para el despido y posibles cargos criminales. Cargos criminales. La voz de Britney tenía una nota de miedo por primera vez. Malversación, fraude. Incumplimiento del deber fiduciario. Afirman que usé mi posición para manipular registros financieros y encubrir mis aventuras. Si algo de esto se mantiene, podría enfrentarme a la cárcel. La ironía era perfecta. Jordan no era culpable de delitos financieros, pero sería destruido por acusaciones de delitos financieros de todos modos. Roger simplemente había utilizado la mala conducta sexual real del hombre como base para una mala conducta financiera fabricada, creando una narrativa tan convincente que demostrar su inocencia sería casi imposible. Pero la caída de Winston fue la más personal y la más satisfactoria. ¿El doctor? Winston Garrison se enorgullecía de tener control sobre sus pacientes, su personal, y especialmente, su hermana. Lo que no se dio cuenta fue que su obsesión con Britney lo había vuelto predecible. Y las personas predecibles eran fáciles de manipular. Roger comenzó por darle a Winston información cuidadosamente elaborada sobre el estado emocional de Britney. Habló de su creciente depresión, su culpa por la muerte de Tommy y su creciente dependencia de fuentes inapropiadas de consuelo. Estoy preocupado por ella, le confió Roger a Winston durante una de sus cenas habituales. Ha estado actuando de forma extraña, saliendo hasta tarde, recibiendo llamadas en privado. Creo que podría estar teniendo una aventura. La reacción de Winston fue exactamente la que Roger esperaba. Una furia apenas contenida disfrazada de preocupación fraternal. ¿Has visto algo específico?, preguntó Winston, su compostura profesional resquebrajándose ligeramente. Nada concreto. Solo intuición. La conoces mejor que nadie, Winston. ¿Qué crees que debería hacer? A partir de ese momento, Winston comenzó a monitorear obsesivamente las actividades de Britney, siguiéndola, grabando sus conversaciones y documentando su relación con Jordan Hughes. Creía que estaba reuniendo pruebas para ayudar a Roger. Pero en realidad estaba construyendo el caso para su propia destrucción profesional. La investigación de la Junta Médica de Arizona ya había comenzado, centrándose en el interés personal inapropiado de Winston en el matrimonio de un miembro de su familia. Cuando se descubrieron las actividades de vigilancia de Winston, y Roger se aseguró de que se descubrieran, las pruebas pintaron la imagen de un médico cuyo juicio estaba comprometido por la inestabilidad psicológica. El golpe de gracia final fue usar la vigilancia de Winston contra Jordan Hughes. Roger proporcionó anónimamente al Comité de Ética del hospital grabaciones de Jordan discutiendo su aventura con Britney, grabaciones que Winston había hecho mientras protegía a su cuñado. Las pruebas eran condenatorias, pero la fuente era aún más perjudicial. Revelaba que un médico respetado estaba involucrado en un comportamiento de acoso que violaba todos los estándares profesionales. Ambos hombres fueron destruidos por sus propias acciones, orquestadas por un padre afligido que entendía que la venganza más devastadora era simplemente darle a la gente suficiente soga para que se ahorquen solos. A finales de noviembre, Jordan Hughes había sido despedido y se enfrentaba a cargos criminales. Winston Garrison estaba bajo investigación tanto por la Junta Médica como por la policía local por acoso y hostigamiento. Y Britney estaba empezando a darse cuenta de que su sistema de apoyo se estaba desmoronando, pero todavía creía que tenía a Roger. Ese sería su último y fatal error. Capítulo 6. La paciencia de la araña. Diciembre trajo la primera grieta en la confianza de Britney. Jordan Hughes fue arrestado por cargos de malversación y acoso sexual. Y su foto policial apareció en todas las noticias locales, administrador de hospital acusado en escándalo multimillonario. Los cargos eran inventados. Pero las pruebas que Roger había plantado eran tan sofisticadas que incluso los caros abogados de Jordan tenían
Dificultades para montar una defensa. No entiendo cómo ha pasado esto. Susurró Britney para sí misma, mirando la televisión mientras se llevaban a Jordan esposado. A veces la gente no es quien creemos que es, respondió Roger desde detrás de ella. Su voz con el tono justo de sabiduría compasiva. Lo siento, cariño. Sé que lo considerabas un amigo. Britney asintió, pero Roger pudo ver los cálculos que se hacían tras sus ojos. Con Jordan enfrentándose a la cárcel, su estrategia de salida se había evaporado. Empezaba a darse cuenta de que estaba atrapada en un matrimonio con un hombre al que había tenido la intención de destruir. La situación de Winston era aún más precaria. La investigación de la Junta Médica se había ampliado para incluir acusaciones de abuso de pacientes, fraude en investigación y mala conducta profesional que se remontaban a 15 años. Su consulta estaba perdiendo pacientes a raudales, sus privilegios hospitalarios habían sido suspendidos y los cargos criminales parecían inevitables. Pero el golpe más devastador llegó cuando la propia Britney se vio implicada en la red de acusaciones. Señora Sandival, dijo la detective Pearl Tr. durante una visita inesperada a su casa. Necesitamos hablar de su relación con el Dr. Winston Garrison y el señor Jordan Hughes. Britney mantuvo la compostura, pero Roger pudo ver el miedo en sus ojos. No estoy segura de a qué se refiere. Detective. Winston es mi hermano y Jordan era solo un colega. Tenemos pruebas que sugieren que los tres estuvieron involucrados en una conspiración para estafar al sistema hospitalario. Los registros financieros muestran transferencias sospechosas entre cuentas controladas por el Dr. Garrison y el señor Hughes. Con varias transacciones que ocurrieron en momentos en que usted estaba presente en el hospital. Las acusaciones eran completamente inventadas. Construidas sobre registros financieros que Roger había falsificado expertamente usando las conexiones contables de su empresa de construcción. Pero se presentaron con tal autoridad y documentación de apoyo que rebatirlas requeriría recursos que ninguno de los conspiradores poseía. Creo que necesitamos un abogado. Dijo Britney en voz baja después de que la detective Pearl Tr. se fuera. Por supuesto, asintió Roger. Llamaré a nuestro abogado a primera hora de la mañana. Lo que Britney no sabía era que su abogado de familia ya estaba en la nómina de Roger. Instruido para proporcionar la protección legal justa para mantener la confianza de Britney mientras se aseguraba de que permaneciera vulnerable a las acusaciones que se acumulaban en su contra. La presión estaba teniendo exactamente el efecto que Roger pretendía. Separada de su red de apoyo y enfrentándose a posibles cargos criminales. Britney se estaba volviendo cada vez más dependiente de la guía y protección de su marido. No tenía idea de que el hombre que la consolaba era el arquitecto de su destrucción. Mientras tanto, Tommy permanecía a salvo y escondido en la cabaña de la montaña, pasando sus días con Melvin Summersi creyendo que estaba en un largo viaje de acampada con el empleado de mayor confianza de su padre. Roger lo visitaba 2 veces por semana, manteniendo la ficción mientras supervisaba la demolición sistemática de sus enemigos. ¿Cuánto tiempo más tenemos que fingir, papá?, preguntó Tommy durante una visita. Solo un poco más, hijo. La gente mala está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Cuando hayan aprendido la lección por completo, podremos volver a casa. Tommy asintió solemnemente, confiando absolutamente en el juicio de su padre. A finales de diciembre, la red estaba casi completa. Jordan Hughes estaba en la cárcel del condado esperando el juicio, con una fianza imposiblemente alta debido al riesgo de fuga que suponían sus presuntos delitos financieros. Winston Garrison había perdido su licencia médica y se enfrentaba tanto a cargos criminales como a demandas civiles de antiguos pacientes a los que se había animado a presentar quejas históricas. Y Britney estaba exactamente donde Roger la quería, aislada, asustada y completamente dependiente de su protección. La fase final podía comenzar. Capítulo 7. La revelación la Nochevieja llegó con Britney aferrada a Roger como si fuera su única ancla en una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Jordan estaba en la cárcel. Winston estaba arruinado y ella se enfrentaba a posibles cargos criminales que podrían acabar con su carrera de enfermera y su libertad. No sé qué haría sin ti, susurró mientras se sentaban juntos viendo el atardecer desde su patio. Eres lo único bueno que me queda en la vida. Roger sonrió.
Su brazo alrededor de sus hombros se sentía más como una soga que como un abrazo. Saldremos de esta juntos, cariño. Siempre lo hacemos. Pero Roger ya había terminado con las apariencias. 8 meses de cuidadosa manipulación habían colocado cada pieza exactamente donde la necesitaba. El tiempo de la sutileza había terminado. Britney, dijo. Su voz adoptando un tono que ella nunca había oído antes, tenemos que hablar. Algo en su inflexión la hizo ponerse rígida. ¿Sobre qué? Sobre Tommy. El nombre quedó suspendido en el aire como una cuchilla. El rostro de Britney se puso blanco, pero mantuvo la compostura. Roger, sé que su muerte ha sido dura para ti, pero... ¿Su muerte? Roger se levantó, moviéndose para enfrentarla con una sonrisa que le heló la sangre. ¿De la muerte de quién estamos hablando exactamente? La boca de Britney se abrió y se cerró sin emitir sonido. La pregunta era demasiado específica, demasiado directa para ser un duelo casual. Algo iba muy mal. No entiendo, susurró. Déjame ayudarte a entender. Roger sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Se tragó la historia de la inducción. Ahora no podrá contarle a su padre lo que vio esa noche en el dormitorio. El rostro de Britney pasó de blanco a gris. La voz de Winston era inconfundible, al igual que la implicación de conspiración. Verás, continuó Roger de forma conversacional, escuché cada palabra. Sabía exactamente lo que tú y tu hermano planeabais hacerle a mi hijo. A nuestro hijo. El niño que estabas dispuesta a asesinar para proteger tu aventura. Roger, por favor. Por favor, ¿qué? Por favor, ¿que te perdone por planear matar a Tommy? Por favor, ¿que entienda que el adulterio justifica el asesinato de un niño? Por favor. Que finja que la mujer con la que me casé no es una monstruo sociópata que conspiró con su hermano psicótico para eliminar a un testigo. La máscara había caído por completo. El hombre afligido y roto había desaparecido, reemplazado por algo infinitamente más peligroso. Tommy no está muerto, Britney. Ha estado a salvo y feliz durante meses mientras yo desmantelaba tu patética conspiración pieza por pieza. Jordan Hughes está en la cárcel por crímenes que no cometió pero que debería haber cometido. Winston Garrison ha perdido todo lo que pasó su vida construyendo. Y tú, la sonrisa de Roger era ahora genuinamente aterradora. Tú vas a desaparecer. Britney intentó correr. Pero Roger lo había previsto. La casa había sido sutilmente modificada a lo largo de los meses, cerraduras que solo se podían abrir desde dentro con llaves que ella no tenía. Ventanas que habían sido reforzadas y alarmadas, y cámaras de seguridad que grabarían sus últimas horas. Puedes gritar si quieres, dijo Roger mientras ella retrocedía contra la barandilla del patio. El vecino más cercano está a 2 millas. Y el aislamiento acústico que instalé para el cine en casa funciona en ambos sentidos. La policía sabrá que fuiste tú, jadeó Britney. ¿Lo sabrán? Una mujer angustiada que se enfrenta a cargos criminales, abandonada por su amante y su hermano, se quita la vida en lugar de enfrentarse a la cárcel. Es trágico pero completamente creíble. Especialmente cuando encuentren tu nota de suicidio confesándolo todo. Roger sacó una carta manuscrita con la distintiva caligrafía de Britney. Semanas de práctica con documentos falsificados habían perfeccionado su técnica. «Estás loco», susurró ella. «No, soy meticuloso. La locura habría sido matarte hace 8 meses en un ataque de ira. Esto es justicia, aplicada sistemáticamente. Planeaste asesinar a mi hijo y destruir mi vida. En cambio, he destruido la tuya, pieza por pieza, exactamente como te merecías. Lo que siguió no fue rápido, pero fue final. El suicidio de Britney fue descubierto 3 días después por vecinos preocupados que no la habían visto desde la noche vieja. La investigación encontró a una mujer abrumada por los crecientes problemas legales y los escándalos familiares, que había elegido la muerte antes que el deshonor. La nota de suicidio, escrita de su puño y letra, confesaba la aventura con Jordan Hughes, la conspiración con Winston Garrison y el complot para asesinar a Tommy. La pintaba como una mujer consumida por la culpa que ya no podía vivir con lo que había hecho. Las noticias locales lo trataron como el trágico final de un escandaloso suceso.
Jordan Hughes y Winston Garrison se enfrentaban ahora a cargos adicionales relacionados con la conspiración para cometer asesinato, asegurando que nunca volverían a ver la libertad. Y Roger Sandival era, finalmente, pública y oficialmente, un viudo y padre afligido que lo había perdido todo por la traición de su esposa. Capítulo 8. El reencuentro 6 meses después del suicidio de Britney, Roger regresó a su cabaña de montaña para recoger a su hijo. Tommy había crecido durante sus meses oculto. Pero todavía se lanzó a los brazos de su padre con la alegría pura de un niño que nunca había dejado de creer en su protector. ¿Se acabó el juego de fingir, papá?, preguntó Tommy. Sí, hijo. La gente mala ya no puede hacernos daño. El viaje de vuelta a Phoenix fue tranquilo, tanto el padre como el hijo procesando el final de su terrible experiencia compartida a su manera. Tommy parloteaba sobre sus aventuras con Melvin, la fauna que había visto y los libros que había leído. Roger escuchaba, maravillado por la resiliencia de su hijo y agradeciendo a los dioses que existieran que Tommy nunca supiera toda la verdad sobre lo que su madre había planeado. ¿Volveremos a ver a mamá y al tío Winston?, preguntó Tommy mientras se acercaban a la ciudad. No, hijo. Se fueron. A veces los adultos toman muy malas decisiones, y cuando lo hacen, tienen que afrontar las consecuencias. ¿Lo entiendes? Tommy asintió solemnemente. A sus 8 años, entendía la justicia, aunque no entendiera todas sus implicaciones. La casa se sentía diferente cuando regresaron. Roger había pasado las semanas anteriores eliminando todo rastro de la presencia de Britney, redecorando la habitación de Tommy y creando un nuevo ambiente donde pudieran construir una vida libre de la contaminación de la traición. Este es nuestro hogar ahora, le dijo Roger a su hijo mientras estaban en la sala de estar. Solo nosotros. Sin secretos, sin mentiras, sin juegos. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, papá. Me gusta más cuando somos solo nosotros. Los meses siguientes fueron un estudio sobre la reconstrucción de la confianza. Tommy, que había vivido con miedo a las amenazas de su madre y había presenciado la violencia entre los adultos en los que debería haber podido confiar, aprendió lentamente a ser un niño de nuevo. Roger, que había pasado casi un año orquestando la destrucción sistemática de 3 vidas, se permitió gradualmente experimentar algo más que la rabia. Pero el perdón no formaba parte del vocabulario emocional de Roger Sandival. Las noticias continuaron siguiendo los destinos de sus antiguos verdugos con una regularidad satisfactoria. Jordan Hughes fue condenado por malversación y acoso sexual, recibiendo una sentencia de 15 años. La prisión, resultó. No era amable con los ex-administradores de hospital que se habían aprovechado de mujeres casadas. Duró 8 meses antes de que un grupo de reclusos cuyas esposas trabajaban en el sector de la salud impartieran su propia forma de justicia. El final de Winston Garrison fue más lento pero igualmente satisfactorio. Despojado de su licencia médica y enfrentando cargos de conspiración para cometer asesinato, se había convertido en un hombre destrozado obsesionado con teorías conspirativas sobre quién había orquestado su caída. Pasaba sus días escribiendo cartas incoherentes a periódicos y departamentos de policía, afirmando que era víctima de una elaborada trampa. Las autoridades lo trataban como un narcisista delirante incapaz de aceptar la responsabilidad de sus crímenes. Cuando finalmente murió de un ataque al corazón en su celda de detención, esperando el juicio, los obituarios lo describieron como un médico una vez respetado que había destruido su legado a través de un comportamiento criminal y una inestabilidad mental. Ninguno de ellos mencionó la fiesta de cumpleaños infantil a la que Roger y Tommy asistieron ese mismo fin de semana, ni la forma en que Tommy reía mientras jugaba con sus compañeros de clase. El sonido de un niño que se sentía seguro en el mundo de nuevo. Capítulo 9. Los nuevos cimientos. 5 años después, Roger Sandival estaba sentado en su oficina con vistas al horizonte de Phoenix, revisando los planos de construcción de un nuevo hospital infantil. Sandival Construction no solo había sobrevivido a la agitación de su vida personal, sino que había prosperado, expandiéndose a la construcción de instalaciones médicas con una reputación de estándares de seguridad intransigentes. Tommy, ahora con 13 años, llamó a la puerta de la oficina de su padre. Papá. El entrenador dice que entré en el equipo universitario de béisbol. Un novato en el equipo universitario. ¿Puedes creerlo? Roger sonrió.
recordando al asustado niño de 8 años que una vez tuvo demasiado miedo para hablar en voz alta. Ese niño se había convertido en un adolescente seguro de sí mismo que entendía el valor de la lealtad, la importancia de la verdad y la absoluta necesidad de que la traición tuviera consecuencias. Estoy orgulloso de ti, hijo. Te lo has ganado con trabajo duro y dedicación. Gracias, papá. Ah. Y el entrenador quiere reunirse contigo por una especie de oportunidad de patrocinio. Dice que eres el empresario más respetado de Phoenix. Respetado. La palabra tenía un peso que Roger apreciaba. El respeto era algo que solo se podía ganar, nunca tomar, y que siempre se perdía en el momento en que mostrabas debilidad a quienes la explotarían. Lo llamaré mañana, prometió Roger. Esa noche, mientras cenaban en la casa que habían reconstruido juntos, Tommy hizo una pregunta que llevaba años gestándose. Papá, ¿alguna vez piensas en mamá? Roger consideró su respuesta cuidadosamente. Tommy merecía honestidad, pero no la verdad completa que lo cargaría innecesariamente. Pienso en la mujer que creía que era, respondió Roger. La persona de la que me enamoré antes de saber quién era realmente. Pero no echo de menos a la persona en la que realmente se convirtió. ¿Crees que me quería?, preguntó Tommy en voz baja. Creo que le gustaba la idea de ti. Pero el amor de verdad significa proteger a las personas que te importan, incluso cuando te cuesta algo. Tu madre no era capaz de ese tipo de amor. Tommy asintió. Procesando esto con la sabiduría de un niño que había experimentado tanto la traición como la protección. Me alegro de que me protegieras, papá. Incluso cuando fue difícil. Eso es lo que hacemos los padres, hijo. Protegemos lo que importa, y nos aseguramos de que las personas que hieren a nuestra familia entiendan las consecuencias. Más tarde esa noche, después de que Tommy se hubiera ido a la cama, Roger se paró en su patio, mirando la ciudad que había conquistado a través de la determinación y el pensamiento estratégico. En algún lugar en la distancia estaban las tumbas de Jordan Hughes y Winston Garrison, hombres que habían aprendido demasiado tarde que cruzarse con Roger Sandoval era un error fatal. La tumba de Britney estaba en California, donde supuestamente había huido antes de su suicidio. En realidad, sus restos formaban parte de los cimientos de un proyecto de construcción en una parte remota del desierto. Un final apropiado para una mujer que había construido su vida sobre mentiras y traición. Roger no sentía culpa por sus destinos. Habían elegido su camino cuando decidieron amenazar a su hijo. Todo lo que siguió fue simplemente la conclusión lógica de las decisiones que habían tomado libremente. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La voz de Marshall Patton se escuchó claramente. Roger, tengo algo que necesitas saber. ¿Recuerdas a esa periodista de investigación que hacía preguntas sobre el caso Garrison el mes pasado? ¿Christina Kennedy? ¿Qué pasa con ella? Ha estado investigando más a fondo. Mi contacto en el periódico dice que cree que hay más en la historia de lo que salió en el juicio. Está haciendo preguntas sobre inconsistencias en la cronología e irregularidades financieras que no cuadran. Roger sonrió en la oscuridad. Algunas personas nunca aprenden. Organiza una reunión. Dijo en voz baja. Veamos qué cree la señorita Kennedy que ha descubierto. Roger, ten cuidado. Los periodistas pueden ser controlados. Como cualquier otra persona que represente una amenaza para mi familia. Gracias por el aviso, Marshall. Al colgar la llamada, Roger comenzó a planificar. Christina Kennedy aprendería la misma lección que Jordan Hughes, Winston Garrison y Britney habían aprendido, había consecuencias por amenazar la paz de Roger Sandoval. Algunos lo llamaban venganza. Roger lo llamaba control de plagas. En el dormitorio principal, Tommy Sandoval, de 13 años, dormía plácidamente. Seguro de que su padre siempre lo protegería de los monstruos que se disfrazaban de seres humanos. Y en su estudio, Roger Sandoval comenzó a investigar todo lo que había que saber sobre la periodista de investigación Christina Kennedy, preparándose para enseñarle que algunas historias eran demasiado peligrosas para ser contadas. El juego nunca terminaba realmente. Simplemente encontraba nuevos jugadores lo suficientemente tontos como para desafiar a la casa. Pero la casa siempre gana.
Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla. Y nos vemos.